So, hello everybody and welcome. Hola a todos y bienvenidos. First of all, my name is Maritza. Yo soy Teacher Chris con Open English. So let me add us here. There we go. We are live on YouTube, Facebook, LinkedIn, in Spain, in Latin America. Welcome, everyone. I am going to be joined here by our very famous teacher, Chris, here on Instagram. Let me see if we can get connected. So while we get connected here on Instagram, let me know in the comments where you guys are connecting from. If anyone celebrated Thanksgiving yesterday, let me know. Okay, yay! Now we made it here with Chris. Hello everyone. Sorry about the delay in connecting, but I'm here now. How is everybody? Hello, hello. Looks like we've got quite a few countries here connecting from Chile, Dominican Republic, Venezuela. Luis says, hola, quiero hacer el curso. Bueno, la idea de la sesión de hoy es para contestar preguntas de ustedes de Open English, de inglés, hablar de la promoción que tenemos en este momento. Entonces, bienvenidos a todos. Teacher Chris, how was your normal Thursday yesterday? I guess you didn't celebrate Thanksgiving either. Yeah, it was a normal Thursday for me. I have celebrated Thanksgiving once when I was in Canada. So I know a little bit, but yeah, not really much. How was your Thanksgiving? It was pretty lackluster, pretty lackluster. But here we are for Black Friday. So welcome everyone. Sonia, nice to see you here again. Sonia, where are you connecting from? So great to see you after our class yesterday. All right, let me see. Yes, Twin Lynn, I see you have a promotion. Bueno, vamos a empezar más que todo con la información de promoción porque muchas personas están preguntando, ¿cuál es la promoción? Danis87, ¿cuál es la promoción? Bueno, yo voy a contarles de la promoción de Open English Latam. Chris, voy a pasar la conversación a ti después para hablar de España, pero en Latinoamérica tenemos Black Friday, 75% de descuento en tu curso de inglés. Entonces, si ustedes necesitan más información sobre esta promoción para Colombia, Venezuela, Chile, Ecuador, de 75% de descuento, envía la palabra profe aquí en los comentarios. Y para las personas que están comentando, quiero aprender inglés, necesito mejorar mi inglés, bueno, envíen la palabra profe aquí ahora para más información de cuánto cuesta este curso con el descuento. Teacher Chris, ¿qué está pasando en España con las promociones? So, muchas gracias. Sí, quiero comentaros también que si estás viendo desde España, en Open English España, estamos también celebrando Black Friday, claro, con un 70% de descuento en nuestros cursos de inglés. Así que igual, si estás viendo desde España, igual solo hay que escribir la palabra profe para más información sobre esa promoción de 70% descuento. All right. And what is the offer for the courses for kids? Vivi, 75 en, bueno, tenemos Open English Junior en Latinoamérica. Entonces, esta promoción es para 75% también en los cursos de Open English Junior. Y para que ustedes sepan, el lunes, para más información sobre Open English Junior, el curso para los niños, vamos a tener una sesión con una profesora de Open English Junior el lunes. Entonces, anotar como esta fecha, el lunes a las 12:30 hora central, vamos a tener una sesión con ella para responder a tus preguntas también. Entonces, en esta sesión, bueno, vamos a estar como pendientes de los comentarios, contestando tus preguntas. We are going to be here answering your questions about Open English, maybe about ourselves. Maybe you want to know more about Teacher Chris's favorite color. I don't know, but let us know here in the comments. Send your questions and we are happy to answer them. So I guess, Chris, just to kind of kick off the class as well. Oh, I also forgot one important detail, Chris. The leveling test. Si ustedes necesitan más
o quieren saber en qué nivel estás con tu inglés. Muchas personas están diciendo que necesito mejorar mi inglés, pero tal vez ya tienes un B1, pero no estás seguro. Bueno, pueden tomar una prueba gratis de inglés enviando la palabra test aquí en los comentarios. Para mis amigos aquí en Instagram, eso es T-E-S-T, test. Test para tomar esta prueba gratis para saber tu nivel de inglés. Sí, un comentario sobre el Open English Junior, como ojalá que yo hubiera empezado a aprender un idioma como niño. Yo creo que es muy importante aprender mucho más fácil y rápido, así que si cualquier padre o tío o tía que está pensando en un curso de inglés para un niño, muy buena idea. Y hablando del leveling test, sí, yo lo hice también y está muy, muy bien hecho. Como también, claro, yo logré C2 porque soy nativo, pero las preguntas subieron como muy buen niveles, como si a mí como profesor de inglés me parecía muy buen leveling test. Sí, sea como ejercicio de como listening. De hecho, algunos estaban como un poco tricky para mí, no tenía que como reproducir el sonido, pero eso es como un buen assessment, como una buena examinación para tu inglés y es gratis. Entonces, eso es como lo mejor de todo. Y bueno, no sé si hay preguntas aquí de la audiencia o, Chris, yo creo que podemos empezar con una pregunta que recibimos muchas veces en esas clases. Obviamente aparte del precio, pero si este curso es para personas que son principiantes de inglés. So, Chris, thoughts? Would you recommend Open English to beginner students? I would definitely recommend it. Yes. I mean, there are maybe lots of academies or lots of other ways where you're kind of segmented in your level. But I think that's one of the great things about Open English, the platform, and the live classes as well, is that there are different levels where you can take private classes with a teacher at your level or a group class with other people in your level as well. So I think it's really, really good for any level you're at English at the moment. There is a chance for you to improve or start from the beginning with Open English. Sí, yo estoy de acuerdo que sí, como mencionó Chris, hay diferentes niveles en Open English y la idea es que puedes tomar una prueba para otra vez saber en qué nivel estás, para que estás como tomando el curso adecuado o el nivel adecuado para ti. Y pues yo vi un comentario aquí también en los, como empezando la clase, alguien dijo que ya tengo como Open English, pero me da miedo las clases. Entonces yo creo que eso es súper común para muchos estudiantes, como bueno, ya quiero aprender inglés, ya estoy listo, pero tengo miedo, ¿qué hago? Entonces yo creo que eso es como va a la mano con ese tema de estar en otro nivel, es porque vas a estar con estudiantes, otros estudiantes en el mismo nivel. Entonces la idea es que no estás en un nivel donde hay como unas personas que son más avanzadas y la idea es que estás en el nivel adecuado para ti. Ok, let me see. Miguel says, yo estoy en Open English, tengo un mes, me da miedo para hablar. Yo creo que podemos hablar de esa pregunta o ese comentario, que es porque no sé qué ha pasado en las clases tuyas, pero aquí en las clases en vivo hay muchas personas que tienen miedo de hablar. ¿Tienes una recomendación siendo una persona que sí aprendió otro idioma? Pues es muy difícil, ¿no? Dar consejos sobre superar el miedo. Pero, tal vez es una respuesta obvia, pero es usarlo y también recuerda que todos, incluyendo en su idioma materno, empezando en un nivel, cuando somos niños, empezamos hablando mal y superamos y aprendemos. Así que es igual con un segundo idioma, es que hay que empezar desde el inicio y estás haciendo algo muy chulo, muy como chévere y guay, así que ¿por qué sentir mal por hacer algo muy interesante y muy útil también? A mí no sé cómo era para ti y español, como superando ese miedo. Sí, total. Y alguien aquí en los comentarios, Candela Stores, eso es normal, se gana con el tiempo. Y yo creo que eso es clave, porque
Bueno, yo creo que Teacher Chris ya llevamos un rato haciendo estas clases en vivo y todavía cometemos como errores aquí en las clases, pero al final ustedes nos entienden, ¿cierto? No tiene que ser perfecto, tener el mejor inglés, hablar todo 100%. Obviamente esa es la idea, esa es la meta, pero yo creo que muchas veces tienen tanto miedo de cometer errores que se quedan como en shock. Y yo creo que eso fue algo que yo tenía que superar mucho aprendiendo español. Yo no quería hablar, no quería practicar y eso fue un error más grande mío que cualquier error en español. Fue como ese miedo de, no, es que la gente no me va a entender, pero hay muchas más cosas que podemos hacer aparte de speaking para como explicar cosas a la gente, podemos escribir, hay como señales, hay como mucha más cosa que está involucrado en el tema de idioma, como your body language, miming, acting. There are different forms of communication. So the biggest mistake you can make really is not trying at all. Then you will never advance. I know it's hard, it's scary, but like any skill, it takes practice and time. And I think that's the good thing about Open English as well, with the choice to do private classes or group classes, then you can get rid of that fear. You know, hay alguna gente que tienen menos vergüenza con un profesor nativo solo, pues clase particular para ti. Y hay otras personas que sienten menos vergüenza con otras personas también aprendiendo, pues clase grupal para ti. Es como tiene esa mezcla muy buena o las dos para como mejorar y todo. Así que sí, es como muy buena manera para superar el miedo, es usarlo en el environment, como en la clase que te sientes cómodo. Sí, totalmente de acuerdo. Y Alba Isabel aquí en YouTube tiene una pregunta. Cuando se está empezando a estudiar en Open English, ¿hablan en español? Bueno, esa es una buena pregunta y yo creo que muchas personas tienen esta misma pregunta, si los profesores hablan español. Bueno, yo voy a decir la verdad, y es que sí, algunos profesores sí hablan español. Esa es la idea, que ellos pueden apoyar el tema de aprendizaje usando el español como un complemento. Pero hay otros profesores que no. ¿Y qué pasa? Bueno, para mí es mejor que un profesor no hable en español o aún mejor, no sabe español, porque eso es como un reto que ustedes buscan la forma de comunicarse. Como yo estaba mencionando, hay varias formas de cómo comunicarte, aparte del idioma, aparte de hablar. Y entonces yo creo que muchas veces tal vez en niveles más avanzados, nosotros como, bueno, esa persona ya habla español, entonces hablamos español. Y sí, aprendimos un poco de español, de inglés, pero podemos hablar en español. Eso pasa con mi esposo. No quiere hablar inglés conmigo porque él sabe que yo sé español ahora. Pero yo creo que eso es como un buen ejercicio en Open English, que bueno, puedes entrar a una clase con un profesor que sí habla español y sí puede ayudarte, pero tener ese challenge con otros profesores donde estás obligado en un buen sentido a hablar en inglés. Chris, thoughts? Pues tengo una buena historia, la verdad, sobre eso. Creo que he contado en una clase antes, pero cuando estaba como en un curso de enseñar inglés como un idioma segunda, el profe entró la primera vez, como entró y empezó a hablar como Thai o de Vietnam, no sé cuál, pero just empezó a hablar en un idioma, no tuve ninguna idea de lo que estaba hablando. Y yo aprendí 5, 7 palabras en 15 minutos solo por él, just fingiendo o como gesteando, y luego empezó como a hablar en inglés, decir, mira, eso es para enseñaros como profes, no necesitas hablar el idioma del estudiante. No necesitas, solo necesitas gestiones, body language. Yeah, I really don't think it's necessary. The native English teacher, I think, is more important than someone who can help you translate. Definitely agree. I don't know if we have more questions. Si estás conectando a la clase en este momento, estamos
aquí contestando tus preguntas sobre Open English, sobre el inglés, de nosotros, bueno, lo que sea. Entonces pueden dejar tus preguntas aquí en los comentarios, estamos leyendo tus comentarios. Y si estás conectando y quieres saber cuánto cuesta el curso, las promociones que tenemos, precios, bueno, recuerda que pueden enviar la palabra profe aquí, profe en los comentarios, para más información, porque estamos en Black Friday con promociones de 75% en Latam y 70% en España. Okay, let me see. Do you see any more questions here from our friends here on Instagram? You guys are quiet today. No questions for us. All right. May Belito says, I want to speak English fluently. Belito, I hope I said your name right. Envía la palabra profe aquí para empezar, porque puedes practicar hoy mismo con profesores nativos para hablar inglés con fluidez. Existen muchos dialectos en inglés. Daniel aquí en Facebook. All right. So, different dialects in English. Dialects, I would say no. I don't think dialect is the correct word, because accents, yes, some words, yes, but dialects like, Spanish Castellano or Spanish from Latin America, those are different dialects. But British and American, for me, I don't see as different dialects. I don't know if you have a different opinion on this, but... Yeah, I would say more differences in vocabulary and pronunciation more than anything, whether that's between British English, American English, Australian English, which sometimes I have a hard time understanding, English from New Zealand. They're different kind of accents, but dialects, I wouldn't say. And actually, plug for you guys. A plug for you guys is we will actually be coming out with a YouTube video today talking about differences between the US and the UK. So keep your eyes out for that video on YouTube, my friends. Let me see. Jorge Garcia, what is the lower level, A, B, or C? So Jorge, if you're talking about the European framework for languages, A1 would be the most basic level. Si estás hablando de Common European Framework de idiomas, nivel como más como principiante sería A1. A1. Okay. I've seen a question here from Candelas on Instagram, who I believe is watching from Spain. So thank you very much for coming. And she has a question for you, Maritza. So she knows I'm British, but are you British or American? Your Spanish is brilliant. Oh, well, thank you. I am from the United States. I'm from Michigan. Maritza from Michigan. So a lot of people say, but you sound Colombian. Your Spanish sounds Colombian. And that's because I learned Spanish in Colombia, and my husband is Colombian. So like I mentioned, he doesn't like speaking in English. So we speak a lot of Spanish. So it's allowed me to improve my Spanish. Entonces, yo hablo mucho en español, pero eso es lo bueno porque, bueno, the more you use it, the better you come. The less you, what is the phrase? If you don't use it, you lose it. So that's my benefit, is that I'm always using Spanish. Let me see. Okay. Mónica here on LinkedIn says, C1 sería qué nivel? Chris, not sure if you want to take that class or that question. So yeah, I mean, obviously we're talking about the European framework. I think it's in Spanish, it's the Marco Europeo something. But yeah, so in another way to say it, A1 and A2 would be the two beginner levels. B1 and B2 are the two intermediate levels. And then C1 and C2 are the advanced levels. If you're talking about the Cambridge certificates, for example, C1 would be the advanced. So I don't know how it translates to the TOEFL or the IELTS, I'm afraid. I'm guessing. Esto no estoy 100% seguro, pero por el IELTS, como sería un 8-9, sería C1. Y un 10 sería, like 9-10 sería C2.
estoy Ujú. seguro, pero no, eso no es un hecho. Sí, y también, por ejemplo, alguien comentó también como C2 sería como si tú eres ya nativo. For example, Chris and myself were native English speakers, so we would be C2. At least I hope so. On paper, we should be in our examinations C2. C1 means you have a really advanced level. So you have lots of conversational skills. Chris, can you hear me? Okay. Oh, hello? Oh, okay. Phew. Sometimes I get like calls on my phone and then the sound goes out. Phew. All right. I think it did cut out for a second, but it was only a second, so we're okay. Yeah, it's because you're so popular, Teacher Maritza. Everyone's always calling you. You're so popular. I know. People, leave me alone. I'm in class. Jeez. Okay. Phew. Yeah, solo We mi have madre another. me llama a mí. Solo mi madre. Yo no soy tan popular. Okay. Bueno, la gente dice, sí, se escucha, no se escuchaba, pero ya sí. Phew. Okay. Let me see here. Hola, profe, ¿qué tanta diferencia hay entre inglés británico y el norteamericano? Caleb, great question. Esa es como otra pregunta súper común. Y nosotros comentamos un poco que para mí, la diferencia es entre como un vocabulario, hay como unas palabras diferentes entre nosotros y la pronunciación. Yo diría tal vez algunas cositas gramaticales, pero yo digo que la diferencia más grande es el vocabulario. Por ejemplo, yo aprendí la palabra chuffed en una de las clases de Teacher Chris. Yo no usé esta palabra, entonces eso fue nuevo para mí. Pero sí, eso es como para mí la diferencia más grande. Yo creo que es como más fácil para mí entender una persona británica que una persona de Australia, pero por temas del acento. Teacher Chris, not sure if you have any thoughts. Yeah, I mean, algo extra que quiero comentar es que además de algunas palabras diferentes, nuestras culturas, especialmente de televisión, están súper como mezcladas, que las palabras americanas, yo las conozco, como igual que tú, la mayoría de las palabras británicas, aunque no las usas, por temas de cultura y televisión y películas, se entiende. Así que por eso para los estudiantes no es importante, la verdad, si aprendes inglés británico, americano o las dos, todos te van a entender. Si es americano, los británicos te entenderemos sin problemas. So, eso es lo muy bueno de inglés y no hay dialectos. Yes, I totally agree. Because we have some Bruce Alonso, Rufino Bucha here on YouTube is asking, hola, profe, ¿qué diferencia entre el francés y el inglés? Okay, what's the difference between French and English? That's quite a bigger difference. We're talking about difference in language. I think I've read, I don't know any French, but I've read that French is more closely related to Spanish than English. English doesn't make any sense to me sometimes, but Chris, I'm not sure how much French knowledge you have. Only the Latin words that, for example, the same in English and Spanish. Situación. I don't know what it is in French, but I'm guessing it's something very similar. Because it's all of this, they all have the origin of Latin words. So sustantivos más que verbos ni nada más, pero sustantivos muchas son parecidos, así que puedes como adivinar o no sé. Yes. It's kind of comparing, as we say, apples and oranges in English. We have an interesting comment here from Candelas. Para mí no es tan importante tener un título Cambridge como saber hablar y escribir correcto. Además, en las entrevistas de trabajo no piden un título, pero sí pasar una entrevista o un test. I think that's a really important point. Obviously, maybe some universities will require an official certification, maybe some jobs as well. But in my opinion, I think the most important skill that someone who's starting to learn English should kind of develop is speaking and writing, like you mentioned, Candelas. I think certifications help you physically demonstrate,
but you can have a C1 certificate and still not be able to speak in English out of fear in your interview. So, yo creo que al principio, cuando estás empezando a aprender inglés, es mucho más importante practicar y hablar y poder escribir que tener un certificado que dice C1. Eso es mi opinión. Bueno, algunas entidades sí requieren como certificaciones y todo, y eso es entendible, pero para mí el primer paso es empezar a soltar ese miedo para hablar. Chris, thoughts? Sí, estoy totalmente de acuerdo. Creo igual que no es tan importante tener un título si puedes hablar y escribir, pero también creo que desafortunadamente el mundo en lo que vivimos es que las empresas ven el currículum y te juzguen en el currículum. Así que eso es el problema. Estoy de acuerdo que tal vez no es muy importante, pero para lograr la entrevista, para enseñar tu inglés, hay que tener un título en tu currículum para lograr esa entrevista. Desafortunadamente, creo que vivimos como en ese validar. mundo. So I agree. All right, let me see if any more questions. ¿Cuánto cuesta el curso? Recuerden que tenemos unas promociones en este momento para Black Friday. Entonces, para más información de precio, solo tienes que enviar la palabra profe en los comentarios para más información, porque eso es como variado entre países, monedas, la duración del curso. Y yo creo que esto es otra pregunta súper común. Yo creo que alguna persona, yo creo que yo vi cuánto se demora un curso de Open English. Yo vi, alguien estaba preguntando ahorita, how long does it take to complete an Open English course? So I will tell you guys that the course is made up of 8 levels. So in terms of a time, as we say, a timetable or a time estimate of how long it will take you to finish, that really depends on you. So we can have kind of our average that maybe you're completing one level every 2 months. So it could take up to a year and a half, but it really depends on your discipline and the time that you're devoting to the platform. Chris, I'm not sure if you have any extra thoughts about that. Just to add that, I think it's important to note as well that the classes on the platform, the live classes, are unlimited and 24 hours a day, 7 days a week. Así que clases ilimitadas 24/7. This is a way for you to keep going. Like Maritza said, the best way is to, not be lazy and to actually study. With the unlimited classes and the availability of the classes, it gives you the opportunity to be able to practice every day. I mean, no recomiendo como tomar 10 clases al día. No, te vas a odiar el inglés. Pero la oportunidad está ahí para tomar una, tal vez 2 diario, los fines, descanses si quieres, y pero como ha dicho Teacher Maritza, hay que usarlo, no es como un día sí, 2 meses no, y un día, me ha tardado 2 meses, pero has usado 2 veces, así que Totally, I agree, and I think if I was to, a lot of people ask how many hours a day should I practice English? I think you made a really good point that it's not great to practice or kind of be studying English 5 hours a day. You're going to burn yourself out, as we say in English. Te vas a quemar si estás estudiando inglés 5 horas al día. But I think trying to devote at least 1 hour, a good solid hour of listening to a podcast, doing a lesson, having a conversation. And if you can do that every day, you'll be well on your way of kind of building up your fluency. So 1 to 2 hours a day, I would say. There's also the Facebook students group for Open English students, who obviously this is for students who are students of the Open English platform. And so there you have a community of students who are all with Open English,
this gives you the opportunity to find someone who you can, do a Zoom and practice English with someone your level, maybe meet a new friend as well. Who knows, practice English with someone in another country and make a new friend, all with this kind of, this community. And it's an amazing community as well that we have here in Open English. So I think that's an important thing to note as well. Definitely, that there are lots of students here, and it's el grupo de Facebook es una buena manera de conectar con otros estudiantes. Entonces, eso es como otro beneficio con Open English. Yo vi una pregunta aquí, creo. What's the best way of learning English? Well, that's kind of a loaded question, a big question, but I think the most important thing is kind of like a lot of skills. For example, I was recently interested in being a blogger, and I figured, I'll teach myself how to do SEO. I'll teach myself how to do web design. And it's kind of like I could do it myself, but it's probably going to take much longer. It's probably maybe not going to be great quality. I don't have a lot of people to collaborate with. So like that skill, I think with English, it's important as well. Sure, you can be self-taught, and there are a lot of people that have taught themselves English, but I think it's better to find a course that fits your needs and what you're looking for. Entonces, yo creo que muchas veces muchas personas sí han aprendido inglés como por su cuenta, solitos, pero yo creo que es mejor tener como una estructura en un curso de inglés que está apropiada para tus necesidades, tu tiempo, tus recursos. Entonces, mi sugerencia es como la mejor manera de aprender inglés es como buscar un curso que tiene como muchas herramientas para practicar como las diferentes partes de inglés, por decir. Chris, I'm not sure if you have any thoughts. Me gusta la palabra estructura, porque eso también creo que es importante. Hay muchos videos en YouTube donde dicen, 1 minuto, 2 minutos enseñando inglés, pero algún día estás viendo algo para, inicios, principiantes, y el próximo video está en un tema completamente diferente, un nivel diferente. Así que estás aprendiendo inglés por todas las partes. Eso creo que no va a ayudar, solo para confundir. Así que un curso estructurado con el nivel subiendo como correctamente con tu nivel, yo creo que eso es muy importante, las estructuras, sí. Sí. De acuerdo. Y lo bueno es de Open English, tenemos clases que están disponibles 24/7, entonces muchas personas dicen que a qué hora tiene clases o a qué hora pueden conectar. No tienes que preocuparte por ese lado con Open English porque siempre está disponible la plataforma y las clases en vivo con profesores nativos. Entonces, si estás trabajando de 8 a 5, bueno, conéctate a las 8 de la noche antes de dormir. Puedes conectar los domingos, los sábados. Es como súper flexible en ese sentido y es 100% online. Entonces hay como una flexibilidad que ofrece Open English para adaptar el curso a las necesidades de muchas personas que están trabajando con familias, con muchas cosas. Entonces eso es lo bueno de Open English. Let me see if we have, Chris, I'm not sure if you've seen any more questions here. Any more questions? Sorry, I got a bit distracted thinking about your blog. I wonder what this blog is going to be about. I got quite interested, and I kind of lost track. It was a short-lived dream once I realized I didn't know how to teach myself web design. It kind of went out the window. A lack of an interesting topic also might have been a problem. Or I don't think my life is very bloggable right now, but maybe one day. All right, everyone. Well, if no one else has questions, hopefully this was an informational session for you guys to get to know us a little better, get to know the benefits of Open English. Y recuerden que estamos en los días de Black Friday ahora por tiempo limitado, entonces hay promociones tanto para España como en LATAM. En LATAM tenemos 75% de descuento en tu curso de inglés. Si necesitas más información, envía la palabra profe en los comentarios. Chris,
Not sure if you have any last minute plugs here as well. Solo también quiero recordaros a todos del leveling test que Teacher Maritza ha mencionado en el inicio, pero me gusta tanto que quiero mencionarlo otra vez. Lo siento que sí, es una herramienta súper guay para que puedas descubrir tu nivel de inglés. Es gratis, es rápido también. A mí, me tardaba a mí como 5 o 10 minutos, pero como nativo, para vosotros como 20 tal vez. Así que es rápido, es gratis y una herramienta muy útil. Y también quiero decir a Teacher Maritza, buena suerte para los Estados Unidos contra Inglaterra en una hora y 20 minutos. Voy a estar viéndolo con muchas ganas y buena suerte a los Estados Unidos, pero creo que Inglaterra, well, pues veremos. I agree. I think England, I was talking to my brother last night. I said, love the United States, but I think that Harry Kane, granted he's the only English player I know, is going to win this game, but we shall soon find out. And don't forget, everyone, we will be uploading our video to YouTube. Si tuviste preguntas aquí en la clase entre como la cultura británica y la cultura americana, vamos a subir un video más tarde en YouTube y vamos a estar aquí de nuevo el lunes a las 12 de la tarde, a la misma hora el lunes. Recuerden que tenemos esas clases aquí gratis todos los días a esta hora. Entonces, bueno, espero verlos a todos ese día y Chris, enjoy the game. I'm sure it'll be a good one. And yeah, I just want to thank everyone for joining today. Yeah, thank you very much, everyone. I hope everyone has a fantastic weekend. All right. Thanks, guys. Take care, everyone.